Hola, hola, buenos días, gracias por acompañarnos como de costumbre a través del resumen de noticias de fin de semana, donde siempre le damos a conocer lo más importante en información. Hoy en un ambiente alegre porque todas las mañanas este lugar se convierte en un paraíso, las familias, los amigos vienen a degustar del platillo típico, el tradicional en el Hotel Compal Club Convention Center, del empresario don Luis Napoleón Larach, más conocido como Picho Larach, quien nos abre siempre amablemente la puerta y nosotros siempre cuando le pedimos permiso para poder hacer alguna grabación en esta empresa hotelera, con el ingeniero Guillermo Orellana, a quien le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, desde acá vamos a hacer este compendio informativo, pero que hoy vamos a ser muy específico, porque tenemos un invitado de lujo, a un invitado que ha estado en la palestra pública últimamente, por todo lo que se ha realizado o lo que ejecuta el Ministerio Público en torno a las operaciones, requerimientos fiscales. Vamos a ir desarrollando este tema de forma puntual, con una agenda que no la teníamos diseñada, pero que de último momento nos dimos cuenta que nuestro invitado, el abogado Luis Javier Santos, director fiscal de la Unidad Fiscal Especializada de Redes contra la Corrupción, UFERCO. Vamos a compartir con él en la capital industrial del país sobre los últimos requerimientos, las acusaciones que se han dado y todo lo relacionado al trabajo realizado por la UFERCO. Antes de todo, quiero agradecerle al abogado Santos. Buenos días, ¿qué tal, abogado? ¿Cómo está? Buenos días, muy bien. Muy bien. Gracias por la invitación. No, ya sabe, a la orden, abogado. Abogado, ya entrando en materia, ¿cómo lo ha acogido la ciudad capitalina? Sabemos que usted anda en trabajo de labores, específicamente haciendo unas investigaciones, creo que hasta presentando unos requerimientos fiscales que serían presentados, no sé si, bueno, usted me va a contestar después, si han sido presentados o ante los juzgados competentes, porque estamos ante una avalancha de requerimientos fiscales que ha presentado el UFERCO. Y bueno, pero vamos a ser concisos con esta pregunta, a donde quiero llegar. Su visita a San Pedro Sula, ¿en qué consiste? Bueno, nuestra visita consiste en que estamos convocados para una audiencia por los juzgados de lo penal, una audiencia sobre un caso que se interpuso en la ciudad de Tegucigalpa y que la juez conocedora se excusó del mismo y lo mandó a los juzgados de lo penal de San Pedro Sula. Pues el día de ayer estábamos convocados a la audiencia inicial, la cual fue suspendida también porque hay un amparo interpuesto en dicho caso. O sea, me está hablando sobre una juez, específicamente. No, el caso se refiere a un caso de corrupción que debería de llamarnos la atención a través de 14 títulos emitidos desde la Oficina de Regulación Predial de San Pedro Sula. 14 personas se habían apropiado de toda la zona núcleo del Parque Nacional Yanecaguas. 66 millones de varas cuadradas de terrenos se las habían apropiado y las habían titulado a su nombre. Y en una investigación realizada por la UFERCO, que nos llevó un aproximado de 6 meses, pues interpusimos el caso ante los tribunales y el día de ayer estaba señalada ya la audiencia inicial. Hablando sobre expropiación de terreno, le paso esta consultación porque se nos ha llegado a la sala de redacción también que incluso hay denuncias sobre unas propiedades, creo que en Choloma, no sé si en La Jutosa, creo que es, para ser conciso. Y se habla que incluso son propiedades de una persona que ha sido extraditada en Estados Unidos y que los pobladores están pidiendo que se agilice este trámite. ¿Tiene conocimiento de eso usted, abogado? Hay algunas denuncias, hemos recibido algunos pobladores en la ciudad de Tegucigalpa sobre algún problema de tierras en esa zona. Pero el problema se ocasionó por una oficina que hubo aquí hace unos años, la Oficina de Regulación Predial. Fue ella la que crió todo ese tipo de conflictos al andar regularizando terrenos
que no reunían los requisitos o al margen de los procedimientos que establecía la ley. De ahí es donde se originan todo ese tipo de problemas, y en ese periodo fue cuando se regularizó también esas tierras de esta persona que está extraditada en Estados Unidos. Bueno, ya que seguimos tocando este tema de bienes inmuebles que prácticamente nos ha empañado en muchos actos de corrupción al país. Estamos aquí monitoreando también las redes sociales, abogado. El tema del exministro secretario de la Presidencia, don Eval Díaz Lupiac, se habla mucho del tema de las viviendas, del proyecto de las viviendas, y también se habla de muchos saqueos en esta institución. Anexo a eso, digo porque don Eval está en el país nicaragüense, se ha acogido ante una residencia. ¿Se pretende crear un requerimiento fiscal o qué se va a proceder? ¿Qué se puede hacer para... ¿podría acusarse al abogado Eval Díaz? Recuerde que en el Ministerio Público habemos 5 unidades que de algún modo llevamos casos en perjuicio o casos de corrupción. Una de esas unidades es la UFERCO. Los casos que hay por las casas contenedores o por algún proyecto llamado Proyecto Morazán en Tegucigalpa, ese no ha sido asignado a la UFERCO, así que es conocido por otra unidad, por lo cual yo no conozco cuáles son los avances, en qué va a concluir hasta la fecha, porque las unidades nos manejamos de manera distinta, cada quien maneja su información y esa información la conserva esa unidad que está conociendo en el momento del caso. O sea, que ustedes se desligan de ese caso en todo. Claro, nosotros hemos quedado al margen del conocimiento de todos los casos de corrupción sobre los hospitales y sobre ese caso de esas casas contenedores. Bueno, pero una cosa creo que nos lleva a la otra. Digo, si de una forma, si se vincula al señor Eval Díaz Lupiac con los temas de los hospitales, el Instituto de la Propiedad, actos de corrupción como funcionario público, que esto creo que le compete a la UFERCO, se habla mucho de una solicitud de extradición, petición, igual creo que los tratados internacionales no acogen el mismo. Abogado, o sea, ¿no entraría la UFERCO acá en ninguno de los procedimientos? Recuerde que nosotros entramos a conocer todos aquellos casos que nos son asignados. Ajá. O sea, que los casos que nos dejó la MASI desde su momento y aquellos que la Dirección de Fiscalía disponga que la UFERCO debe de conocer. Si en su momento se decide que ese caso debe ser conocida por la Unidad Fiscal contra Redes de Corrupción, pues nosotros con todo gusto continuaríamos dichas investigaciones hasta tomar una decisión de acuerdo al Código Procesal Penal. O sea, hasta el momento no hay ninguna acusación de índole legal por parte del Ministerio Público. Bueno, como le digo, la UFERCO no conoce ese tipo de casos, o no conoce ese caso en específico, por lo tanto no conozco cuál es el estado en que se encuentra. Entonces, es esa unidad que está conociendo ese caso que en su momento va a dar algún informe sobre los avances del mismo. Ok. Bueno, vamos avanzando. Qué lástima que se nos ha cortado la transmisión a través de las redes sociales, porque queríamos ver qué es lo que nos decía los televidentes a través de las redes sociales, pero bueno, igual lo vamos a retransmitir porque sí tenemos un poquito de percance con el sistema de la tecnología. Abogado, se han presentado muchos actos de corrupción en el país, nuevo gobierno, nuevas autoridades. Yo quiero hacerle una pregunta que va que todo de manera personal para usted, porque se menciona en el ámbito nacional que usted tiene aspiraciones para aspirar a ser el fiscal general. Bueno, eso es lo que se menciona, pero nuestra única aspiración en el momento es sacar los casos de corrupción, y cuanto caso de corrupción nos llega a la oficina. Quien me conoce sabe que a mí lo que realmente disfruta uno es
es trabajar en la investigación de casos de corrupción. En su momento, cuando se inicia el proceso para fiscal general, muchos compañeros, igual que yo, pues claro, vamos a participar, igual que como hemos participado en los procesos anteriores y que hemos decidido retirarnos porque vemos que los procesos no son transparentes. Pues así va a ser lo mismo en este otro proceso. Vamos a participar los que tengamos interés, y si vemos que el proceso no se está llevando con la transparencia debida, pues nos vamos a retirar, y porque no vamos a validar un proceso que no sea lo más transparente y que esté dirigido a elegir a aquella persona que tenga los mejores méritos dentro de los que participen. Bueno, vamos a hacer un stop con el abogado Luis Javier Santos, director fiscal de la Unidad Fiscal Especializada de Redes contra la Corrupción, UFERCO. Vamos a ir desarrollando el tema de forma puntual con diferentes preguntas que tenemos para usted, abogado Santos, en esta entrevista que hemos querido realizar, ya que él nos está visitando en la capital industrial del país por ciertas anomalías que se están dando en algunas escrituras de terrenos, así como lo daba a conocer él, en la zona del Valle de Sula. Momento de la pausa en este ambiente muy fresco desde las instalaciones del Hotel Compartio Convention Center. Hay mucha distracción aquí, abogado, pero son los gajes del oficio. Uno se va haciendo en el campo. No, y está bueno, batalla, está bueno el ambiente. Está bueno, hace falta el café para levantar ánimo. ¿Va? Bueno, momento de la primera pausa, no nos cambie para continuar con el abogado Luis Javier Santos. Gracias por continuar en este segundo archivo que tenemos con nuestro invitado, el abogado Luis Javier Santos, director de la Unidad Fiscal Especializada de Red contra la Corrupción, a quien hemos querido compartir con él todo el trabajo, los requerimientos fiscales que se han estado presentando. Hoy, como quien dice, vamos a irnos un poquito más a fondo, abogado, porque le hemos preguntado sus aspiraciones, si tiene aspiraciones como fiscal general. Usted me dijo que no, ya nos quedó claro. Y también al inicio de este programa le preguntamos esto para hacer un compendio, para que tengan las perspectivas los televidentes que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí puse monitoreo y también aquí pregrabado en el otro lado del trabajo que está realizando el abogado Santos en la zona norte del país sobre unas propiedades, anomalías que se presentan en el Instituto de la Propiedad. Vamos aquí a analizar aquí, abogado, porque si nos interesa cómo está saliendo el audio. Vamos a ver. Ok, creo que sí. Sí, estamos bien. Bueno, entonces, abogado Santos, seguimos desde las instalaciones del Hotel Compartio Convention Center en San Pedro Sula. Por eso nos ve un poquito así como distraído. Ya al abogado le pedimos un café ahí, café negro, para que esté hablando con más ánimos y nos cuente todo, nos diga qué viene, qué se viene a continuación. Sé que el Ministerio Público por ética no dice los trabajos que van a realizar en próximos días, pero los que ya están hechos y los que se van a ejecutar, pues que me los diga aquí el abogado Santos. Abogado Santos, vamos a iniciar preguntándole, hoy sí, como quien dice, nos vamos a ir para el tema puntual. Iniciamos preguntándole por las acusaciones, requerimientos que se presentaron contra los legislativos, la mayoría del Partido Nacional, por supuestos delitos que se les ha presentado en estas anomalías que ustedes han encontrado en el Congreso Nacional. ¿Nos habla respecto de este tema, abogado? Bueno, eso es producto de algún trabajo investigativo que hemos venido haciendo desde que la MASI salió del país. Eso no son acciones que
hoy a Luis Javier Santos se le ocurre acusar a X persona y mañana se le ocurre acusar a otra persona. No, ese es producto de un trabajo arduo que nos lleva. Fíjese que esa investigación se inició desde el 2018. Desde el 2018. Desde ese momento, el caso se le asigna a un analista financiero y tiene que analizar cada ingreso y cada egreso de todas las cuentas de las personas ahí involucradas, que en un inicio pueden ser 50 o 100 personas, pero al final, después de un análisis, se determina que quienes tienen responsabilidad son los que se llevan ante los tribunales, porque son los que han recibido dinero o porque son los que han participado en una serie de hechos por los cuales se les imputa los delitos que llevan los escritos, ¿sí? Los delitos, o que llevan las acusaciones. Algunas personas se les está acusando por fraude y lavado de activos, a otras personas solo por fraude y a otras por malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos. Esto porque fíjense que el Estado, ¿cuál era el modus operandi en todas estas organizaciones? Se lo voy en el Congreso Nacional, como producto del Fondo de Desarrollo Departamental, los diputados gestionaban ante las comisiones de presupuesto 1 y 2 del Congreso Nacional que les asignaran dinero a una ONG para poder realizar proyectos. Ellos solo gestionaban 500 millones para que la ONG realizara los proyectos, o gestionaban 500,000 empiras para que la ONG hiciera un proyecto, o 1,000,000. Habían de todos los valores, porque habían proyectos pequeños y proyectos grandes. El Congreso Nacional aprobaba el proyecto y enviaba a CEFIN para que hicieran los desembolsos a esa ONG. ¿Pero qué hacían los ONG? 1 o 2 días después que les llegaba el dinero a sus cuentas, a través de diferentes metodologías, depositaban o regresaban el dinero a los diputados que habían gestionado los fondos. Eso es lo que ha pasado, y eso sucedió, estoy hablando con más de 100 ONG. Nosotros llevamos contabilizadas creo como 172 ONG que hicieron lo mismo. Y son miles y miles de millones los que se hicieron ahí. Entonces, esas son las investigaciones de donde se deriva ese caso que se presentó el día martes. ¿Podríamos avisorar que se pueden venir incautaciones a los imputados? En este caso, para decir nombre, el diputado Chedrani, los que están señalados en esto. ¿Cuál es el objetivo de las incautaciones o de la privación de bienes? Pues es recuperar el dinero que esas personas se han quedado con él, ¿verdad? O, en todo caso, el caso se sigue, se llega a un juicio oral y público en un escenario ideal, ¿verdad? Porque los casos de corrupción es muy difícil que lleguen a un juicio oral y público. Pues supongamos que este caso llegue hasta un juicio oral y público y sean condenados. La Procuraduría General de la República puede intervenir también para poder recuperar todos estos fondos. Al final de lo que se quiere es que estas personas reciban una sanción penal, pero a la vez recuperar esos fondos que se han apropiado y que nos pertenecen a todos como sociedad. Abogado Santos, si analizamos este caso, también la defensa de los señalados, en este caso de red de corrupción, como lo han denominado ustedes, ellos manifiestan que la ley del fondo departamental, así es, base, no me corrigen, en el decreto 116 o 166. 116, 2019. Dicen que tienen un convenio y que no se han respetado. Voy a anexar esta otra pregunta también con usted porque lo tengo que aprovechar, que anda de paso en la zona industrial del país. Se habla de una persecución política solo para funcionarios del Partido Nacional. Dos interrogantes en una jugada. Bueno, el decreto 116-2019 que nosotros hemos estado solicitando que se derogue en el Congreso Nacional manda a que todas aquellas organizaciones que se les entregó dinero y no liquidaron en su momento, pues se les da un espacio de 3 años para que puedan liquidar. En este caso no es el caso de esta organización.
esta organización que recibió estos 18.950.000 empiras para 46 proyectos de microempresas en las zonas más pobres de Copán, Cortés y Francisco Morazán, ya había hecho las liquidaciones y ya habían sido revisadas por el Tribunal Superior de Cuentas. 46 liquidaciones. Es una de las pocas ONG que había hecho la totalidad de las liquidaciones ante CEFIN, ante la gerencia administrativa de CEFIN, y las habían presentado y habían sido recibidas. El Ministerio Público las solicitó a CEFIN y nos las entregó. Y también fueron parte del análisis que se hizo para deducir la responsabilidad. Ahora, la otra pregunta, porque usted me habló ahorita de los fondos departamentales, sí, del decreto 116. Sí, la otra pregunta es sobre la persecución política. Persecución política. Mire, yo tengo memoria y está ahí en algunos artículos de algunos analistas, que desde que se presentaron aquellas acusaciones contra el expresidente Rafael Leonardo Callejas en la primera administración del Ministerio Público, desde ahí se empezó a hablar de persecución política en nuestro país. ¿Por qué? Porque antes no se perseguían a los corruptos, ni había el menor indicio de presentar una acción contra un alto funcionario del Estado. Pero no es nuevo, ni es un invento de nuestro país. Si usted revisa la historia, ahora que está en el internet y todo, usted puede revisar que cuando se hace persecución o cuando se presentan casos en otros países, o sea, de persecución de los corruptos, siempre salen con ese discurso. Mire, cuando usted presenta un caso de corrupción, puede ser de 1.000 millones, 100 millones, siempre dicen que es persecución política. ¿Por qué no dicen qué se hizo con los 1.000 millones? ¿Por qué no dicen qué se hizo con los 500 millones? ¿Por qué no dicen esta vez que se hicieron los 18.950.000? Persecución política, a mi criterio, sería ir a presentar casos simplemente porque una persona pertenece a un partido. Nosotros no tenemos la culpa que no hayan asignado esos casos para investigación. En todo caso, que le deduzcan la responsabilidad, que le reclamen a la MASI que fue quien seleccionó esos casos, o si no, que le reclamen a la Dirección de Fiscalía o al Fiscal General que fue junto con la MASI que dieron el visto bueno para que esos casos se nos asignaran. O sea, si es que ni tenemos la posibilidad de poder seleccionar casos y se nos dice que nosotros perseguimos políticamente. ¿Y por qué los casos que ha presentado la Fiscalía Especial contra la Corrupción ha sido solo contra nacionalistas? Los casos que ha presentado la Fiscalía de Enjuiciamiento han sido han participado personas nacionalistas. Los casos que ha presentado la UFAPOL, ahí hay personas también afines. Entonces, lo que debemos de preguntarnos es ¿por qué motivo salen solo de un partido? Aunque es mentira que el UFERCO solo ha procesado nacionalistas. Procesamos al ex candidato al Partido Liberal, en el caso Pandora, Elvin Santos, que era del Partido Liberal. En el caso Red de Diputados, el primero iban 3 de libre, 1 liberal y 1 nacionalista. O sea, pero nosotros no podemos estar contando, es que en este caso van 2 nacionalistas y 5 liberales, nos van a decir que es persecución política. No, nosotros no podemos hacer ese análisis, porque estaríamos faltando a la objetividad. Lo que nosotros hacemos es ver quién tiene responsabilidad, independientemente quién sea. La culpa no es nuestra de que solo salgan de un partido, como en este caso. La culpa es de ellos por haber participado en los actos de corrupción. Eso es lo que se deberían de preguntar, pero en este país quieren normalizar el hecho que al miembro de un partido no se le debe acusar porque es persecución política. Yo creo que debemos de cambiar de mentalidad y estar claros y preguntarnos primero, ¿presentó pruebas, presentó elementos de prueba el Ministerio Público en esta acusación contra estas personas? Eso es lo primero que debemos de preguntar. Bueno, y fíjese que esa pregunta le iba a hacer yo a usted, esa interrogante, porque si están bien fundamentados estos requerimientos fiscales. Claro, mire, los casos que nosotros llevamos ante los tribunales es para que un juez le dicte auto de formal procesamiento sin pensarlo 2 veces. Lo que pasa es que las audiencias iniciales en los casos de corrupción se convierten en juicio. O sea, se le dice al Ministerio Público, presente la mínima evidencia probatoria y con eso sus acusados van a ir a juicio. Sin embargo, cuando el juez resuelve, dice el Ministerio Público
no presentó todos los elementos de prueba necesarios. Y en esa audiencia solo es necesario la mínima evidencia probatoria. O sea, si nosotros tenemos 100 testigos, solo se nos permite que llevemos 2 o 3 a esa audiencia. Pero los jueces deciden como que esa es toda la prueba que tiene el Ministerio Público. Yo creo que eso no debe de seguir pasando. Y creo que debe de ser uno de los aspectos que debe de ser revisado por una misión internacional cuando venga al país. ¿Por qué motivo, si los jueces saben que el Ministerio Público solo les ha hecho llegar la mínima actividad probatoria, por qué motivo sobreseen a los imputados? Si solo requieren la mínima evidencia para poderlos enviar a juicio oral y público. Es lo que pasó en el caso Pandora. Si se hubieran evacuado todas las pruebas en la audiencia inicial, yo le aseguro que esa audiencia hubiera durado un mes o más de la cantidad de pruebas que habían ahí. Pero ellos solo nos permitieron presentar la mínima actividad probatoria y eso ellos mismos lo utilizaron para poder dejar en libertad a la mayoría de imputados en ese caso. Bueno, abogado Luis Javier Santos, coordinador o director de la UFERCO, dialogando a través de este programa especial y que lo estamos retransmitiendo a través de las plataformas virtuales en Maya TV, el más grande noticia. Vamos a irnos a la pausa. Al abogado, qué lástima, ya se le enfrió el café. Ya está frío. Ya lo tomamos. Lo va a tener que recalentar porque después de la pausa venimos con otras interrogantes hacia él que nos interesa. Vamos a hablar, mire, tema fundamental, Maxi nos interesa, y otros requerimientos fiscales, otros procesos de investigación que se han dado en el país en torno a muchos actos de corrupción. Pausa desde las instalaciones del Hotel Copaltio Convention Center. Siempre digo que es un paraíso terrenal, sin darle mucha propaganda al empresario don Luis Napoleón Larach, pero la verdad que aquí vienen familiares, amigos, aquí se realizan eventos, aquí hay muchas actividades, y es un local que cuenta con todos los estándares necesarios para que usted haga sus estadías o también realice cualquier evento o actividad. Nos vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Bueno, continuamos. Hemos tratado de no interrumpir la programación aquí en las plataformas virtuales. Sí apagamos el audio para que no se nos escuche las pláticas extraoficiales que tenemos con nuestro invitado, el director de la UFERCO. UFERCO es Unidad Fiscal Especializada de Redes de Corrupción. Él es el que comanda esta unidad, y que pues estamos abordando el tema del trabajo de la UFERCO en torno a todo lo que se ha dado, y la UFERCO está saliendo a la palestra pública. Se han presentado requerimientos fiscales, se han iniciado investigaciones, y ya vamos continuando desarrollando este tema, y hemos realizado varias preguntas al abogado para que usted tenga una idea. Si usted se viene conectando a nuestra transmisión a través de Facebook Live de Maya TV, él ya nos dijo que descarta ser fiscal general. Aquí lo tenemos grabado el abogado, y después allá le vamos a reclamar cuando lo vea ahí que está postulando. Abogado, recuerda que usted le había dicho ahí, bueno, y hablaba también de los requerimientos fiscales contra los congresistas que se han presentado estos requerimientos fiscales. Y posiblemente no fue conciso el abogado, pero vamos a replantear nuevamente la pregunta, porque nos teníamos que ir a la segunda pausa comercial sobre si van a iniciar incautaciones de bienes a estos señalados del Poder Legislativo por estas ONG. Bueno, abogado Santos, bueno, siempre estoy monitoreando acá, porque aquí llevamos tiempo. Ya se ha tomado el café, ya está un poquito más alentado, ya el abogado, ya con más ánimo. El tema de la CICI, usted me hablaba de la MASI, que se continuó con el tema de la Pandora, con las investigaciones de la Pandora, que usted las vino a concluir.
y aquí todo recae sobre Luis Santos, porque usted es el encargado, el que está dando la cabeza, el que está, el jefe en todo caso. Se fue la Maxi, la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Se está tratando de implementar que venga la CICI para darle continuidad. De acuerdo con que venga la CICI, ¿cómo ve usted esta desde su punto de vista? Claro, es necesario incluso que venga una misión internacional. Pero antes que eso, yo quiero decir que la UFERCO no solamente es Luis Javier Santos, somos 35 personas, hay unos ahí que están incapacitados, pero somos un grupo de personas y un equipo que trabajamos en las investigaciones. Una cosa que yo esté dirigiendo ese equipo, pero todos ponen de su esfuerzo para que estos casos salgan adelante, ¿va? La misión internacional es importante en nuestro país precisamente por todas estas situaciones que pasan cuando se presenta un caso. Fíjense que si yo le contara todos los ataques que hemos sufrido por cada caso que presentamos, las denuncias que se presentan, los expedientes administrativos que se levantan por las quejas que ponen los propios defensores, pues lo más fácil para nosotros sería quedarnos sentados. Mire, si nosotros nos quedamos sentados en la oficina y no hacemos nada, se nos paga lo mismo y pasaríamos más tranquilos y no tendríamos todo este sobreesfuerzo de trabajo que a veces nos imponemos nosotros. Eso sería lo más fácil y le aseguro que estaríamos bien con Dios y con el diablo. Pero no es eso nuestro objetivo. Las 36 personas que estábamos ahí, se nos creó conciencia sobre el perjuicio que causa la corrupción y lo importante que es poder investigar y judicializar estos casos. Pero no solamente eso, sino que también hacer conciencia en la ciudadanía y en el gobierno de lo importante que es que estos casos, que esta metodología como se llevan a cabo estos casos no vuelvan a suceder en el país. Eso es lo que uno espera, esa es la reacción que uno espera de parte del Estado. Pero en Honduras sucede todo lo contrario. La reacción que surge, incluso a veces desde funcionarios del Estado, en este caso yo he escuchado funcionarios del propio Tribunal Superior de Cuentas. Eso es una vergüenza que funcionarios del propio Tribunal de Cuentas, unos se vean involucrados en actos de corrupción y otros que salgan a defender a personas involucradas en actos de corrupción. Eso solo en Honduras se ve. O no sé, yo creo que allá en la parte sur del África, pero y lo vemos normal. Que salgan personas a defender algo por lo cual somos perjudicados todos. Mire, 1 millón de lempiras que se robe un corrupto es parte de los impuestos suyos, de los impuestos míos. Sin embargo, hay personas que salen a defender todavía esos corruptos. Y lo peor del todo, sin analizar lo que ha sucedido en el fondo, sin preguntarse, ¿por qué será cierto que esta persona se apropió de este dinero? ¿Será cierto que esta persona desvió este dinero? O sea, no, eso no se lo preguntan. Entonces yo creo que una misión internacional es importante porque nos serviría de protección, de paraguas a unidades como esta para que podamos hacer el trabajo mucho más tranquilo. Lo que a nosotros nos legitima para decir que no es persecución política es que los casos que nosotros conocemos fueron seleccionados por la MAXI y el Ministerio Público en su conjunto y que los demás casos son asignados por la Dirección de Fiscalía. Mire, hace poco se aprobó un decreto que dice para fortalecer los UFERCO. Según ese decreto nosotros podríamos iniciar denuncias, pero no lo hacemos. Las enviamos, todas las denuncias que no son interpuestas, las enviamos a la Dirección General de Fiscalía y que sean ellos que designen si nosotros las conocemos, precisamente para cuidar
estos ataques que se hacen desde lo externo de la institución y que por lo general son de personas que están involucradas o que sienten el temor de salir involucradas en actos de corrupción. O sea, podríamos analizar que ustedes no pueden proceder mientras no se les asigne un caso, no hay independencia en la fiscalía. No, es que eso no se trata de independencia, se trata de... El Congreso Nacional aprobó un decreto para darle más funcionamientos a la OFERCO para que proceda. Hay más libertad entonces hoy para poder presentar requerimientos fiscales, poder trabajar en ciertas investigaciones, abogado Santos. Es que el decreto trata sobre 4 aspectos, no solamente sobre independencia, que nosotros, esa primera parte es la que ha creado mucho más debate, porque incluso se le ha llamado paralela a la OFERCO, y para ser paralela, eso tendría que habérsele otorgado las mismas facultades que tiene el fiscal general. O sea, eso lo sabe cualquier estudiante de la universidad, sin embargo lo dicen con unas firmas, salen profesionales en los medios de comunicación afirmando que es paralelo. Bueno, los que al final se deslegitiman son ellos, porque nosotros nunca hemos pretendido tener mucho más facultades o igualarnos a las facultades que tiene el fiscal general, es nuestro jefe. Y antes de él tenemos 2 jefes más, que es subdirección y subdirección de fiscalía. Entonces, y respetamos esa estructura porque así ha funcionado históricamente el Ministerio Público. Lo que no vamos a permitir es que se nos diga, ese caso no se presente, ese caso ahora no, porque los casos se deben de presentar cuando estén terminados. ¿No ha pasado alguna vez eso? ¿Alguna llamada del jefe? No, en la oferta... del fiscal general, mire, deténgame esto, por favor, abogado Santos. Acuérdense que yo he estado 24 años en el Ministerio Público y hay épocas donde eso ha sido muy común, donde se archivan casos, no solamente que le digan que no le presentan, sino que llegan a la oficina y se llevan los casos. Cuando yo fui jefe regional en San Pedro Sula, vino un equipo de fiscales de Tegucigalpa y se llevó los casos más sonados. Jamás se presentaron. Se los llevaron para Tegucigalpa manifestando o argumentando que iban a ser revisados. Jamás fueron presentados esos casos y lo denunciamos públicamente. En este momento eso con la OFERCO no ha sucedido y eso se lo puedo asegurar. Jamás se nos ha dicho ese caso no se presente o ese caso todavía no, o ese caso no ha sucedido eso. Sin embargo, el decreto abarca otros 3 aspectos. El otro aspecto es que se le está facultando a la OFERCO para poder ir a traer documentación a las instituciones públicas. Que antes no lo tenían ustedes. Que se nos había limitado a través de un decreto. Y además a solicitar información financiera directamente a la unidad de inteligencia financiera. También se nos faculta. Y se blinda ante cualquier rotación arbitraria, que no es lo mismo. El fiscal general sigue teniendo la facultad de poder rotar a cualquier funcionario, pero por las causas que ya establece el estatuto de los servidores del Ministerio Público, no de manera arbitraria. Entonces, ese es un aspecto positivo del decreto. Y el otro es el hecho de que dentro de ese decreto también se establece el sistema sancionatorio contra los miembros o los que conforman el OFERCO, que a veces el sistema sancionatorio uno lo percibe, pero no estoy diciendo que sea así, como que se utiliza para poder desmotivar al personal de cierta unidad. Entonces, eso es lo negativo del decreto es que sea de manera temporal. Esas situaciones deberían de ser permanentes. Eso es lo que nosotros nos preguntamos, por qué de manera temporal y no de manera permanente ese tipo de actuaciones que venían de tener unidades como... Tiene la capacidad la OFERCO, digo esto, abogado Santos, porque usted hablaba de muchas limitaciones, cuenta 35 personas que están bajo su cargo, 35 entre investigadores
otros fiscales también, creo que tiene unos 6 fiscales, creo que lo escuché en otro medio. 7 fiscales. 7 fiscales a su cargo. Yo incluso lo escuché una vez, voy a recordarle, usted me corrige y me intrepa si estoy en lo incorrecto, que usted dijo que tenía poca logística, no contaba con el apoyo necesario, incluso para movilizar, que eran pocos agentes investigadores, porque la UFERCO maneja no solo Tegucigalpa y San Pedro Sula, maneja todo el país. Entonces, en realidad se trabaja con limitaciones. Claro, porque nosotros no tenemos la capacidad de reacción ante una denuncia más allá de Tegucigalpa. Si esta denuncia que pudimos conocer de San Pedro Sula, sobre la titulación de esos 66 millones de varas cuadradas en el Parque Nacional Punta Sal, nos ha costado, el esfuerzo es mucho más, porque nos tenemos que trasladarnos a San Pedro Sula a poder desarrollar estas audiencias y poder hacer algún tipo de investigaciones. Se imagina, a nosotros nos llegan denuncias de todos lados del país y no tenemos la posibilidad de poder reaccionar y poder iniciar estas investigaciones y darle respuesta en el tiempo que la población requiere, porque una cosa es que usted le dé respuesta a los años o que le dé respuesta después de mucho tiempo. A esas denuncias se le debe dar respuesta de manera inmediata. En Honduras, lo que pasa es que a veces somos conformistas y creemos que solo porque se nos da una computadora del año, creemos que esas son todas las herramientas que se pueden utilizar para luchar contra la corrupción, pero no. Usted solo sale de la frontera de aquí de Honduras y se va a El Salvador o se va a Guatemala y se da cuenta de lo lamentable que son nuestras unidades o nuestras oficinas y de cómo trabajan los fiscales en la zona rural. Usted váyase a una fiscalía de Tocoa, de Tela, y usted se va a dar cuenta de las limitaciones que tiene, y ahí también se lucha contra la corrupción. Yo creo que todo eso debe de cambiar y se debe de darle las herramientas no solo a los fiscales que luchan contra la corrupción, sino que también a todos los fiscales se le deben de dar las herramientas para que puedan desarrollar su trabajo de la manera más digna. Okay. Ya vamos de poco finalizando este espacio informativo a través de Maya TV, el más grande noticias, con nuestro invitado, el fiscal y director de la UFERCO, UFERCO es Unidad Fiscal Especializada de Redes contra la Corrupción. Contra redes de corrupción. Contra redes de corrupción. Quien él está a cargo, y hemos ido desarrollando este tema muy importante, porque ahorita, como se ha visto el ambiente en el país, pues el UFERCO se ve que está trabajando y que ha presentado requerimientos fiscales, y vienen a continuación más requerimientos fiscales, porque el abogado no descansa, siempre camina trabajando ahí. Miren, le han asignado casos, está desempolvando algunos, como él lo decía, que la Maxi los dejó, y que se han presentado estos requerimientos en contra de redes de corrupción. Vamos a irnos a la tercera y última pausa desde las instalaciones del Hotel Compacto Convention Center en la capital industrial del país. Pausa, ya regresamos. Bueno, continuamos con este diálogo. Gracias por seguirnos viendo a través del resumen de noticias de fin de semana en vivo. Siempre no se ha interrumpido la transmisión a través de Facebook Live de Maya TV, y pregrabado acá, que este programa es el resumen de noticias a usted que nos está viendo de fin de semana, sábado de 7 a 8, y repetición el domingo de 1 a 2 de la tarde. Hemos querido pregrabarlo también y poder tener este entrevistado, que nos complace compartir con él el trabajo realizado, porque es un hombre a veces no nos tira la información. Nosotros como periodistas queremos que nos pase primicia, nos tira algún dato nuevo. El abogado Luis Javier Santos, encargado de la UFERCO,
pero que sabemos que por ley no se lo permite el reglamento del Ministerio Público, y hemos ido desarrollando este programa con temas puntuales para ir dándole a conocer al pueblo hondureño el trabajo que sigue realizando la UFERCO. Ahora, abogado, me voy a trasladar hacia mi teléfono. Nos han mandado algunas interrogantes, hemos puesto el teléfono y la vamos a compartir con ustedes las preguntas que nos dicen nuestros televidentes. Vamos a irnos. Ok, aquí dice el mero cero de la UFERCO, dice. Aquí Armando Urtecho del COEC también. Vamos a ver algunas interrogantes que nos mandan los televidentes. Ok, por aquí. Más que todo, la mayoría son saludos que le mandan al abogado, quien lo felicita. Excelente, dice, un excelente profesional. María Rosa Rubí, la togada en progreso, también lo saluda. Ok, primera interrogante, abogado, se la vamos a trasladar. Se ha hecho viral en las redes sociales del nombramiento de su esposa por el ministro de Despacho de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, y el secretario general César Alvarado, que se ha juramentado a Iris Mariel Bude García en el cargo de secretaria general del INSEC, dice. Y nos dice, investigará la UFERCO, dice, las denuncias de corrupción, y la esposa del fiscal de la UFERCO juramentada como alta funcionaria del gobierno, ¿no? Mire, durante mi carrera, yo estudié en España, estudié una maestría en Derechos Fundamentales. Y algo que yo aprendí en esa maestría es, pues, todo esto que tiene que ver con el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las demás personas, incluidos los derechos de la mujer, incluido el respeto a su pareja, la independencia con que debe actuar su pareja. Esos ataques que aparecen en internet no son ataques contra Luis Javier Santos, es ataque contra la mujer. Fíjense que en Honduras pareciera que las mujeres están destinadas a cocinar, a lavar y a planchar en su casa. Pareciera que eso están destinadas. Yo no sé si todos los políticos que han salido a atacar esta situación, no sé si sus esposas eso es lo que hacen en sus casas, o tienen que pedirle permiso para poder trabajar. En el caso de mi esposa, ella lo sabe y se lo pueden preguntar al ministro de la CIT ahora, si Luis Javier Santos le ha dicho en alguna ocasión, ayúdele a mi esposa, o consígale trabajo a mi esposa. A cualquier funcionario del gobierno le pueden preguntar. Y eso yo no lo he hecho ahora y no lo he hecho en toda mi vida. Mire, yo tengo hermanos y hermanas que están sin trabajar y que los han despedido del gobierno, y que yo le aseguro que si yo voy a hablar con el funcionario que lo ha despedido, los vuelven a contratar. Pero jamás ningún funcionario puede decir que yo le he pedido un favor en alguna ocasión, ni empresario ni nadie, porque es una de las cuestiones que a mí me legitima para poder trabajar en este tema de corrupción. Mire, desde el momento que usted pide un favor, usted debe un favor, y de eso me he cuidado. Le puede decir cualquier director de fiscales, le puede decir hasta incluso el propio fiscal general, si yo en alguna ocasión le he pedido algún favor. O sea, el hecho de que mi esposa trabaje no quiere decir que Luis Javier Santos haya hecho algún tráfico de influencia para que ella trabaje. Mire, mi esposa es abogada, mi esposa es maestra, mi esposa tiene su negocio que se puede dedicar a ese negocio, tiene 2 maestrías y tiene la capacidad y la competencia para desarrollar ese trabajo, porque además, para poder ser secretaria de una institución se necesita buena ortografía, y ella es maestra y la tiene. O sea, ha conseguido su trabajo por su competencia.
Sin embargo, ya me lo ha manifestado, si eso le causa daño, yo le digo, a mí no me causa ningún perjuicio, pero ella sí le causa perjuicio, porque lo que ha aparecido en las redes es un ataque directo contra la mujer y eso no lo queremos ver. Aquí pareciera que los funcionarios estamos destinados a que la mujer nunca trabaje. O los que atacan creen que uno utiliza los mismos artificios que ellos utilizan para conseguirle trabajo a sus familiares. Y eso jamás va a suceder. Y que lo investiguen y que le pregunten a quien ellos consideren. Mire, corrupción es utilizar el poder que uno tiene desde un puesto, abusar de ese poder para poder colocar a alguna persona en un puesto. Que lo investiguen y si es eso yo mismo me someto a la justicia. Pero no es lo que ha pasado aquí. Aquí lo que ha pasado es que personas al quedar sin argumentos para poder atacar a Luis Javier Santos por los casos que se presentan, pues entonces acuden a este tipo de ataques, ataques misóginos y ataques que vulneran los derechos fundamentales de otras personas. Y eso va a seguir sucediendo. Si hay, del caso Hermes, yo he recibido información que hay periodistas que han tratado de investigar toda mi vida, que lo siguen a uno para ver si uno cae en un error. Puede ser que Luis Javier Santos en alguna ocasión pueda caer en algún error, si somos humanos. Somos humanos. El peor error de la sociedad es considerar que una persona que está luchando contra la corrupción jamás va a caer en un error. Y eso puede pasar, pero que sea de manera dolosa o de manera planificada como lo hacen los corruptos, eso jamás. Entonces, pero deben de considerar y deben de tener en cuenta que los que trabajamos en la lucha contra la corrupción somos personas y que como personas no estamos exentos de caer en errores. Bueno, ya para ir finalizando, porque ya nos queda poco tiempo, en la hora de este espacio que hemos abordado con el abogado Luis Javier Santos, saluda al amigo Ivoni Meléndez, connotado abogado en la zona norte del país. Abogado, ¿se vienen más requerimientos fiscales? ¿De cuánto estaríamos hablando? Claro, si seguimos trabajando y nos dejan trabajar, van a surgir requerimientos fiscales, eso seguro, y van a surgir más ataques, pero no vamos a parar, vamos a seguir hasta donde nos puedan dejar. Sí, es que la corrupción hay que enfrentarla y hay que ir de frente y hay que hacerle frente a todas las situaciones que puedan surgir, porque si no, no se avanza. Se ha visto que cuando se presenta un caso todo el sistema parece proteger, parecen defensores. En esta ocasión he visto menos foros, pero en otra ocasión en sincronía prácticamente en todos los foros están los apoderados, los defensores haciendo una defensa sistemática en contra de los que se han incluido en un caso de corrupción. No digamos cuando se incluyan personas con mucho más poder político, eso trae mucho más ataques. Pues nosotros vamos a continuar hasta donde nos permitan y también teniendo cuidado porque esto se corre riesgos. Miren, en este último caso ahí han habido amenazas a muerte en contra de testigos. Lo que pasa es que son cuestiones que se tienen que manejar de otra forma, pero hay testigos que han sido amenazados a muerte en ese caso, y ese caso que son de 18 millones, no digamos los casos que son de 500 lo más millones. Yo creo que suceden muertes y a veces ya nos han asesinado algún tipo de testigos. Otro testigo que desapareció de la institución que estaba protegido y que hasta ahora no tenemos ningún informe oficial del mismo, y suceden ese tipo de situaciones. Entonces, eso sí tenemos que tener el riesgo o la prevención de cuidarnos. Disculpe que lo interrumpa, abogado. Usted hablaba de testigos. ¿Qué pasó con la ley de testigos protegidos? Creo que hay una ley. O sea, ¿no está funcionando esta ley o qué pasa con la misma? Claro, hay una dirección de protección de testigos que funciona bajo una ley, pero para estos fortalecimiento del mismo. Para estos casos de alta corrupción no funciona. O sea, es difícil
para una dirección como esa, con el presupuesto que tiene, poderle dar protección a 5 testigos. Le podría dar protección a uno, pero no tiene la capacidad ni para reaccionar. En un país tan pequeño que todos nos conocemos, no funciona en casos de alta corrupción. Y otra es la ley de colaboración eficaz, ahí está en el Congreso. Sí, exacto, la ley. Eso es una herramienta que debería de ponerse a disposición de la lucha contra la corrupción, pero aún no se ha discutido y aún no se ha aprobado. Entonces, eso sí vendría a dar un alivio al sistema para poder proteger esas personas que en su momento deciden colaborar en las investigaciones. ¿Va a pedir aumento de sueldo usted, abogado? Digo yo porque ahorita últimamente ha trabajado más y está pidiendo más reforzamiento en la institución del UFERCO. Mire, necesita ganar más un fiscal. Le voy a contar, para hablar generalizado. Le voy a contar lo que sucede. Uno entra al Ministerio Público con un sueldo base y dependiendo cómo van los años, van haciéndole aumentos, pero son aumentos que están en la ley. Uno se pregunta, hay compañeros a veces que ganan más que uno y son más nuevos. ¿Cómo que ha sucedido? Pero en el caso de nosotros, mire, se convoca a un concurso para la UGESIC, participamos como 200 personas, logramos superarlo 36 personas y se nos ofrece un extra en nuestro sueldo, 20.000 empiras para todos los técnicos y todos los fiscales y 40.000 empiras para el jefe, que yo no lo estaba pidiendo, sino que lo ofrecieron. ¿Sabe qué hicieron cuando la MASI salió? Se nos quitó, o sea, en vez de pedir aumento, que se nos aumente, se nos quitó ese plus que se nos había dado, o sea, se nos rebajó el sueldo, porque el código laboral es claro, que después de recibir un plus durante 2 años, ese es parte del sueldo, y aún así se nos rebajó. Y Luis Javier Santos no es de las personas que anda solicitando aumento de sueldo. Bien saben los funcionarios del Ministerio Público, mis superiores, bien saben que este trabajo me gusta tanto a mí que hasta ad honorem lo hiciera en un determinado momento, porque no se trata de un salario, no, está mucho más allá. Se trata de hacer algo por sacar al país de ese subdesarrollo en que se encuentra. Bueno, abogado, nos llegó la hora de irnos despidiendo. Nuevamente agradezco su participación, gracias por dar a conocer al pueblo hondureño, y nosotros como los receptores de las noticias, que somos los que llevamos el mensaje, el trabajo de la UFERCO, Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción, con el invitado que tuvimos hoy, el abogado fiscal director del UFERCO, Luis Javier Santos, quien nos daba a conocer detalladamente el trabajo, para hacer un resumen nuevamente de lo que hemos tocado el tema, el trabajo del UFERCO, requerimientos fiscales, redes de corrupción, tocamos el tema de la esposa de él, que nos decía del nombramiento de su esposa en INSED, y varios temas que hemos ido desarrollando en este resumen de noticias de fin de semana. Lamentablemente, y al final digo lamentable en otros términos, porque se nos apagó la computadora para la transmisión ya al final de la transmisión, a través de las plataformas virtuales, específicamente en Facebook Live de Maya TV, el más grande de noticias. Hoy sí nos vamos, nos dice producción, ya llegamos al límite del tiempo. Al abogado Feliz Viajes, éxitos, y ahí está el UFERCO después de vacaciones, pues él, como nos anunciaba con bombo y platillo, si vienen más requerimientos fiscales, más trabajo, van a redoblar los trabajos por parte de la UFERCO. Nuevamente agradezco a la gerencia general de el Copantlo Convention Center. Tal vez me hace una toma para allá, por favor, Ángel Velázquez en cámara. Este es el ambiente que se vive en el Copantlo Convention Center. Desde las instalaciones de este escenario nos han acomodado acá un espacio para poder dialogar y llevarles al pueblo hondureño esta entrevista con el abogado Luis Javier Santos. Agradezco a don Luis Napoleón Larach, empresario, emprendedor, un hombre que apoya la economía del país y sobre todo genera empleo en Honduras, y también al ingeniero Guillermo Orellana, quien está a cargo de esta empresa hotelera. Nos vamos, feliz fin de semana, y Dios mediante
el próximo sábado para que usted se mantenga muy bien informado. Hasta pronto.